Hola, ¿qué tal? Esto es Castilla y León día a día. Así hemos llamado a este nuevo espacio, a este nuevo programa, en el que a diario profundizaremos en un tema de la actualidad. Y lo estrenamos preguntándonos si estamos ante las puertas de la séptima ola del COVID-19. La incidencia está subiendo. Tras la Semana Santa y el fin de las mascarillas en los interiores, los casos de coronavirus están aumentando. Hay un incremento importante en la ocupación de camas hospitalarias. Lo reconocía hace unos días el consejero de Sanidad, aunque de momento no se refleja demasiado en las unidades de cuidados intensivos. Para analizar en qué momento de la pandemia nos encontramos, tenemos ya sentados a nuestros invitados de hoy. Son Sonia Tamames, es la directora general de Salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Raúl Ortiz de Lejarazú, que es virólogo y consejero científico del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues por empezar, señora Tamames, ¿están preocupados por el aumento de los contagios en las últimas semanas en Castilla y León? Bueno, en realidad preocupados no sería la palabra. Evidentemente se hace un seguimiento muy cercano de la evolución de las cifras, pero desde que tenemos a nuestra disposición las vacunas y especialmente desde que apareció la variante Omicron, el cambio de escenario en COVID ha sido absolutamente radical. En estos momentos, a pesar de que los contagios sí que están en cifras elevadas, las cifras de hospitalización no sobrecargan de manera sustancial el sistema asistencial. Se está pudiendo gestionar la actividad con mucho trabajo, pero de una forma muy solvente, y sobre todo los casos críticos y los fallecimientos no se están elevando de manera significativa. Por tanto, bueno, ocupados, pero no preocupados. Bueno, pues Ana, si te parece, vamos a analizar esos datos, esas cifras de contagios en Castilla y León que nos han dejado en los últimos días. Sí, Pilar, vamos a verlo mejor con los datos porque efectivamente los contagios siguen subiendo, especialmente tras el puente de mayo, la Semana Santa y la retirada definitiva de las mascarillas. El viernes, el último día del que tenemos datos, ya saben que ahora solo se ofrecen nuevas cifras de contagios. Los viernes y los martes se notificaron más de 6.100 nuevos casos, concretamente 6.181. Y eso teniendo en cuenta que ya solo se contabilizan los casos de mayores de 60 años. Valladolid y León son las provincias con más repunte. Además, Pilar, se notificaron 26 personas fallecidas. Bueno, pues con esos indicadores, gracias Ana, señor Lejarazú, ¿estamos en la antesala de una séptima ola del COVID? Yo creo que no. Yo creo que no estamos en la antesala de una séptima onda. Y además, yo en eso soy muy discrepante de los periodistas que en cualquier momento, en cuanto subía una curvita sobre una onda general, se marcaba un punto, como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Que tuviera los picos cada pico fuera una onda. No, las ondas hay que considerarlas en conjunto. Tras la primera onda tuvimos un repunte importante que hizo un pico, luego bajó, pero aquel pico no llegó a alcanzar el umbral de 0 casos o de 30 o de 50 casos por 100.000 habitantes, o ni tan siquiera de 100, quedó mucho más alto de eso. Y ahí otra vez rebotó. Es como si uno ve la gráfica de la gripe, que tiene picos, y dice, pues la gripe de este año ha tenido 5 ondas. No, la gripe ha sido una onda, lo que pasa es que tiene dientes de sierra. Y esto es importante que lo entienda la gente. Que suban los casos no quiere decir que vaya a ser una subida continua, hasta que todo está desbordado. Es más, en mi opinión, yo lo que creo es que este virus está haciendo los deberes que tiene que hacer todo el virus, es decir, poco a poco, y le ayudará el verano, porque el verano es un factor secundario, pero es un factor que la permanencia al aire libre, la radiación ultravioleta, la sequedad del ambiente, disminuye la posibilidad de transmisión. Y por lo tanto, yo creo que este virus está haciendo los deberes en el sentido de que se está estacionalizando poco a poco. Lo que queremos, cuando los periodistas decís a veces, queremos estar en una situación endémica. No, yo no quiero eso. Una situación endémica es esto. Es teniendo casos que unas veces suben, otras bajan, cada vez que suben, perdonen que no me estoy metiendo con vosotros, sí. La gente, que es la que os escucha, entiende que hay un pico, otra onda, y no.
son vaivenes que tiene la enfermedad. O sea que no estamos en esa séptima No estamos, no. hora. Y además yo creo que lo que queremos todos los médicos es que este virus sea, que parece que lo está empezando a hacer, lo veremos en otoño y en invierno. Es que ahí probablemente sí que tengamos una onda invernal, dependiendo de las infecciones, dependiendo de las vacunas nuevas que aparezcan, dependiendo de muchas cosas. Eso sí que es típico de los virus respiratorios. Eso es típico de la gripe, eso es típico del virus respiratorio sincitial, eso es típico del metaneumovirus, es típico de los adenovirus, es típico de muchos de los rinovirus del catarro, que es menos típica, pero también tienen su pico estacional. Pero la situación es que sí que están aumentando los contagios y sí se están habilitando en los hospitales de la comunidad, Ana, algunos espacios más para acoger a esos pacientes que llegan. Sí, Pilar, antes lo decíamos, los contagios es verdad que siguen subiendo, pero la situación, lo cierto es que nada tiene que ver con hace un año. Los casos son bastantes más leves, fíjense en estos datos que reflejan la ocupación de las UCIs. En mayo del año 2021 teníamos 191 personas ingresadas en las UCI, en mayo de 2022 apenas afortunadamente hay 34 personas. Y en cuanto a los ingresados en planta, no rozan los 700, se triplican respecto a los de hace un mes. Nos vamos a ir a Zamora porque es la provincia con mayor presión hospitalaria. Sara, Andrés, ¿hay preocupación entre los profesionales? Preocupa porque el índice de contagios entre los profesionales sanitarios sigue siendo alto, tanto en la atención primaria como en la atención especializada y hospitalaria. La semana pasada un centro de salud de la provincia tuvo que cerrar sus puertas. No han llegado a este extremo, por ejemplo, en el hospital, en el Virgen de la Concha. Ningún servicio ha tenido que paralizar su trabajo porque los profesionales que siguen dados de alta han asumido y han acumulado el trabajo de todas las bajas que se han dado en estos días. Esta situación es un reflejo de lo que sucede en Zamora en general, después de la Semana Santa, con el alto número de casos positivos de COVID. Recordemos que la semana pasada cerraba la provincia con una incidencia acumulada 14 días de más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es una situación que ya se tenía prevista. De hecho, se habilitó la sexta planta para acoger a enfermos COVID, una sexta planta que no se ha llenado del todo en ningún momento, pero que sí ha llegado a estar al límite. Ahora mismo los enfermos ingresados en planta en el hospital rondan los 80, igual que en los últimos días. Sigue habiendo enfermos en la UCI, siguen muriendo personas a diario en el hospital, pero sí destacan las autoridades sanitarias que estas cifras y esta incidencia, la tendencia va a la baja. En las últimas semanas en Zamora la evolución del coronavirus ha estado fundamentalmente marcada por la propia Semana Santa que ha traído las consecuencias que sabíamos que iban a llegar, ¿no? Y es un incremento considerable de los positivos en cuanto al porcentaje de 100.000 habitantes, un porcentaje que, como digo, se ha incrementado, pero no solamente en Zamora, sino en toda la comunidad, incluso seguro en toda España. De manera que nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar. También teníamos todo previsto también para esa posibilidad que se trasladara también al ámbito hospitalario, como así fue. De hecho, la sexta planta la preparamos preveyendo esa situación y, de hecho, ahora mismo la planta sexta del hospital está ocupada mayoritariamente por enfermos COVID. En este momento la situación de ocupación hospitalaria es alta, sigue siendo alta, es preocupante para la gerencia porque hay muchos ingresados COVID, también en la UCI. Y también ha habido en las últimas horas, en los últimos días, fallecimientos. Los datos los dará oficialmente la Consejería mañana, pero podemos decir que la situación sigue siendo preocupante, pero la tendencia es a que vaya mejorando. Mucho cuidado con el contagio a personas que trabajan en el ámbito sanitario y sociosanitario, porque tenemos un nivel de contagio altísimo en esos profesionales que lógicamente afecta a las plantillas, especialmente en sanidad, y eso impide que en algún caso se pueda prestar el servicio con normalidad. Bueno, pues acabamos de escuchar la situación que hay en Zamora a modo de ejemplo y hay una realidad. En Castilla y León, más de la mitad de los pacientes ingresados en un hospital lo son con COVID
y no por COVID, es decir, que la causa del ingreso no es el COVID, sino otra patología. Eso se ha recalcado mucho en los últimos días. De hecho, Castilla y León le ha pedido al Ministerio de Sanidad que haga esa diferenciación entre ingresos hospitalarios con COVID y por COVID. Sonia, ¿en qué ayudaría esa diferenciación? O sea, ¿es una cuestión de tratar mejor la información de cara a saber la realidad a la que nos enfrentamos? ¿O también eso tendría consecuencias en, no sé, la asistencia sanitaria, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, la calidad de la información nos ayuda a tomar mejores decisiones. Nosotros que tenemos estas estimaciones sabemos que efectivamente de los hospitalizados en planta, más del 50%, en torno a las 2/3 partes, son con COVID y no por COVID. Y sabemos también que en las UCIs puede llegar en momentos puntuales hasta el 80%. El número de pacientes ingresados que lo están con COVID y no por COVID. Esto nos ayuda, por ejemplo, a tomar decisiones como algo que se ha puesto mucho sobre la mesa en estos últimos días, que ha sido el administrar una segunda dosis de recuerdo a las personas mayores de 80 años. Realmente sabemos que las vacunas que tenemos en estos momentos, por su antigüedad, aunque realmente hace poco más de un año que las tenemos en el mercado, ya se han quedado un poco anticuadas respecto a la evolución tan rápida que ha tenido el virus, pues sabemos que estas vacunas tienen dificultades para prevenir las infecciones. Si queremos prevenir casos graves, las vacunas funcionan muy bien, pero en realidad lo que estamos observando no son casos graves, estamos observando personas que se hospitalizan por otro motivo y que tienen una infección concurrente. Esto nos ayuda a saber en qué escenario estamos, a saber qué medidas tenemos que tomar. Si queremos prevenir infecciones, habrá que tomar otro tipo de medidas. Y lo que en estos momentos estamos recomendando es que lo que se haga en los medios en los que nos encontramos con personas vulnerables es prevenir la infección de estas personas vulnerables. Por eso el resto de la sociedad ya nos movemos en otro entorno con muchas menos restricciones, lo cual no quiere decir que no tengamos que ser especialmente cuidadosos cuando estemos con personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o personas que tengan alguna inmunodepresión, porque ellos, ante una infección, sí pueden desarrollar una COVID grave. Luego, si en las plantas vamos a tener que seguir aislando a personas que tienen COVID y cualquier otra patología, pues en el momento actual todavía sí. Todavía sería necesario, porque como ha comentado la delegada, una de nuestras preocupaciones también son las bajas del personal sanitario y personal no sanitario que trabaja en los centros asistenciales, porque el que tengamos que tener a muchas personas aisladas en sus domicilios nos hace que el servicio asistencial a otros pacientes se pueda ver perjudicado. Entonces, ahí sí que es verdad que las decisiones de aislamiento dentro de un centro sanitario seguirían estableciéndose, a pesar de que esa persona estuviera hospitalizada con COVID y no por COVID. Pero siempre tener una mejor información siempre es bueno. Siempre ayuda. Y otra pista sobre el aumento de los contagios es la venta de test de antígenos. Ana, hemos ido a las farmacias a preguntar. Sí, Pilar, se han disparado las ventas de test de antígenos en las farmacias durante el mes de abril, como ya sucedió las pasadas Navidades. Con la nueva estrategia de vigilancia del COVID, los positivos de autotest ya no se incluyen en la estadística oficial, pero ese incremento en las ventas es un indicador de que efectivamente están aumentando el número de contagios. Fíjense en esta gráfica, Castilla y León es la comunidad donde más test de antígenos se han vendido en el mes de abril. Se han llegado a duplicar respecto al mes de marzo. Le siguen Asturias y Cantabria. Y no lo dicen solo las estadísticas, nos lo han contado los propios farmacéuticos. Escuchen. Hace 3 semanas se vendían uno, dos, así como, y esporádicamente, no estábamos todo el rato, pero es que el lunes fue mañana, tarde, constantemente. Las farmacias siempre reciben un poquito antes que el sistema cualquier incidencia más alta en cualquier enfermedad, especialmente las de tipo epidémico, pandémico.
Bueno, el aumento de los contagios ha empezado a notarse, como estábamos contando, tras la Semana Santa y bueno, también con el fin de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el interior de los locales. Doctor, ¿nos hemos precipitado a quitarnos la mascarilla en los interiores? ¿Estamos haciendo un buen uso o no? Yo creo que sí. ¿Eso debe el aumento de los contagios se debe a todo esto? No, yo creo que, vamos a ver, la epidemiología de los virus respiratorios no se entiende completamente, ¿eh? Y además los virus respiratorios, cada virus respiratorio tiene peculiaridades que hasta que se conocen es muy difícil llegar a ellas. Las mascarillas funcionan hasta cierto punto. Yo, lo sabe la gente, que las mascarillas las doy un valor, pero no las considero el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿eh? O sea, las mascarillas pueden proteger si tenemos todas las medidas de protección. La mejor es que la persona se quede encerrada en casa y no salga. ¿Eso qué plantea? Pues problemas desde psiquiátricos o psicológicos hasta de otro tipo, laborales, sociales, etc. Pero esa es la que funciona. Tras de ella, probablemente la distancia, ¿eh? Si yo estoy a 10 metros de una persona, tengo la mitad de posibilidades de infectarme que si estoy a 1 metro o discutiendo boca a boca o jugando al mus, por decir cosas que veo donde vivo, o al dominó. Y luego, pues también en una comida, a lo mejor, en que empezamos a ocear, la mayoría de los contagios siguen produciéndose en el hogar y en la esfera de trabajo. Y el restaurante es como si fuera el hogar. O sea que de nada me vale llevar la mascarilla hasta debajo de los árboles del Campo Grande si luego me voy a pasar 2 horas delante de una persona a esta distancia, comiendo, hablando, etcétera, etcétera. Los aerosoles pueden transmitir el virus, pero hace falta que haya una densidad de virus. El virus no viene galopando uno, se mete por la nariz de una persona, por una rendija entre la mascarilla y esto y le infecta. No, porque hace falta una dosis infectante. Una dosis infectante es una cantidad de virus que le entra a una persona y le infecta. Y eso tiene que ser importante. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía la doctora Tamames antes. Y le voy a dar un dato además para que lo añada. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, a la cual yo pertenezco y que hemos elaborado algunos documentos, en el último de ellos expresa la necesidad de que se distinga a los pacientes con COVID que ingresan por causa del COVID de aquellos otros que ingresan porque les van a operar, perdónenme la vulgaridad, un padrastro de un dedo y están infectados con COVID y está como tú y como yo. O un señor que tiene una hernia inguinal, le van a operar y resulta que no sabía que estaba infectado, pero como en todos los hospitales a la entrada les hacen y abogan porque esa medida incluso se retire desde la Sociedad Española de Microbiología. Doctora Tamames, a raíz de las mascarillas, entonces, si subiese la incidencia, la Consejería de Sanidad se plantearía en algún momento volver a, bueno, no sé si a las mascarillas, a recomendarlas o a cualquier otro tipo de restricción, si se diera el caso. Por ejemplo, bueno, pues volver otra vez a las cuarentenas o volver a aislar a los pacientes que estuvieran infectados. No sé si en algún momento se lo podrían plantear. Bueno, tendría que ser un escenario en el que me voy a aventurar a decir que no nos veremos. Los virus, su interés es que quienes los padezcamos no nos pongamos especialmente graves. Lo que le interesa a un virus cuando es capaz de llegar a una nueva especie, que es lo que ha hecho este coronavirus, le afecta desde el punto de vista clínico de una manera muy importante porque no están bien engrasados el virus y su huésped, el humano. Y por eso pues, se afectan mucho los órganos, se producen alteraciones como ha sido el caso de la COVID, neumonías muy graves, alteraciones de la coagulación, afectaciones neurológicas. A medida que el virus se vaya adaptando a convivir con nosotros, se va a ir haciendo progresivamente más leve, porque lo que le interesa es que tengamos una enfermedad con la que podamos ir a trabajar para que en esos ámbitos que comentaba el doctor Ortiz de Lejarazú sigamos pudiendo transmitirle. Él, al fin y al cabo, no es un ser inteligente, pero la evolución sí actúa en ese sentido. Lo que busca el virus de alguna manera es que si yo me infecto, pueda ir a trabajar, pueda ir a cenar con mi familia, pueda ir a un
evento, como una obra de teatro, un concierto, etcétera, etcétera, y pueda de esa manera expandirlo. O sea, que con volver, esto quiero decir, sí. claro, perdón, concretando, efectivamente, si nos volviéramos a ver en una situación de la gravedad que nos hemos visto en el pasado, con los sistemas sanitarios completamente desbordados para atender tanto la patología COVID como la no COVID, sí, nos podríamos plantear una reescalada, pues prácticamente diría que en el mismo orden que la hemos desescalado. Pero ese escenario me parece, por no decir imposible, que nunca hay nada, me parece muy improbable. Yo creo además otra cosa, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho, y esto es fácil para que lo entienda la gente, es muy fácil. Cuando una persona está en una UCI, el virus ese que le ha producido ese caso tan grave, no se pone en contacto con nadie, nada más que con las personas de la UCI que van con mascarillas, con protectores, etcétera, etcétera. La probabilidad de que ese virus se extienda es menor que el de una persona que no siente ningún síntoma y que se va a poner en contacto con 500. De esa manera evoluciona el virus. Pero hay otra cosa que yo creo que también es importante, y es que, ojo, porque lo que ha hecho en estas ondas pasadas tomar esas medidas, a veces precipitadas y ridículas, como ha sido, yo siempre lo he criticado y lo voy a criticar aquí otra vez, llevar mascarillas al aire libre. La mascarilla, vuelvo a decir, no es un escapulario, no es algo que en el aire libre, La gente que va a ordeñar una vaca en un establo, ella iba con la mascarilla llena de mugre, o el que va a trabajar al campo, o el que está andando en bicicleta por Monte Torozos, en fin. ¿Y qué sucede? Que en las ondas esas ha habido, además de personas vulnerables, ha habido personas adultas, de mediana edad y jóvenes ingresados. Y esa es la gravedad. O sea, hay que dejar de pensar en infecciones y pensar en casos ingresados, en casos de UCI, en casos que presionan al sistema sanitario. Por lo tanto, me imagino que una vuelta a los antígenos a toda la población, imagino que también es impensable, Ana, porque ahora mismo hay que recordar que solo se hacen las pruebas a los mayores de 60. Sí, Pilar, la incidencia acumulada por COVID en los mayores de 60 años supera ya los 1.400 puntos. Es más del doble que hace un mes. Se ha duplicado desde Semana Santa, coincidiendo también con la retirada de las mascarillas el pasado 20 de abril. En aquel momento no alcanzaba los 700 puntos de incidencia, y ese aumento de ingresos y de contagios entre los más vulnerables coincide con el debate sobre si se debe o no administrar ya la cuarta dosis a las personas mayores de 80 años. Por ahora, Pilar, comunidades autónomas y gobierno dicen que hay que esperar. Bueno, pues eso es lo que les vamos a preguntar a nuestros invitados. Les pido brevedad porque ya nos quedan muy pocos minutos. Doctora, ¿qué es lo más recomendable? ¿Habría que esperar a esa vacuna, a esa cuarta dosis después del verano? Sí. A ver, hay personas que no se han puesto todavía la dosis de recuerdo, porque la onda epidémica del invierno ha sido muy elevada y se recomendaba que estas personas esperasen 5 meses si habían padecido de la infección. Por tanto, las personas que no se han vacunado porque padecieron la enfermedad en la onda epidémica de este invierno, sí deberían ponerse esa dosis de recuerdo ahora, pero primera dosis de recuerdo. Lo que planteamos que se debe esperar es a poner una segunda dosis de recuerdo inmediatamente antes del próximo otoño-invierno por 2 motivos fundamentales. Uno, porque como explicaba antes el doctor Ortiz de Lejarazu, la que verdaderamente esperamos que vuelva a ser una onda con cierta entidad es la que se produzca el próximo otoño-invierno, como corresponde a un virus que se está estacionalizando, y además porque creemos y deseamos que para esa fecha tendremos vacunas más actualizadas. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esa conclusión. Ya lo ven, la pandemia aún no ha finalizado y prueba de ello es el aumento de los contagios de las últimas semanas. Su evolución lo veremos en las próximas semanas, nos confirmará si estamos ante una nueva ola o si nos situamos en otro tiempo, en otra fase de la pandemia, como nos contaba el doctor Lejarazu. Lo veremos. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen día y hasta mañana.